pero expresa también ese hiato con una asunción, si me lo permiten, madura de quien acepta, de quien cree que todavía hoy se puede leer a Dostoyevski, aunque probablemente haya que hacerlo, como en tantas cosas, de otra manera. Muchísimas gracias. ¿Te quedas aquí en la siguiente? Sí, donde tú quieras. Antonio. Bueno, muchísimas gracias al profesor Fernández Ballina, y ahora vamos a seguir, pero voy a repartir primero estos documentos. Sin solución de continuidad. Muchísimas gracias. Este es un coloquio o congreso intenso. Doy la palabra al doctor Antonio Barnés, que no necesita presentación a estas alturas del coloquio ya, director del proyecto, que nos va a hablar de metáforas sobre Dios en la poesía en español del siglo XX. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente, estando en los comienzos de este proyecto, me interesaba conocer de primera mano una panorámica sobre la presencia de Dios, en este caso en la poesía del siglo XX en español, en el español de ambas orillas. Yo procedo del mundo clásico grecolatino, después del siglo de oro, y por tanto necesito conocer mejor la literatura contemporánea, que precisamente es el objeto de este proyecto. Y para eso utilicé la antología sobre Dios en la poesía hispánica de Ernestina de Champursin, que será objeto de otra comunicación. Yo he utilizado esa antología, que es bastante completa, porque aparecen poemas de 106 autores, para tratar de comprender en qué medida, hacer una cala sobre en qué medida está presente Dios en la literatura, ya digo, en español del siglo XX. El libro de Ernestina cubre los 2/3 del siglo XX hasta comienzos de los 70. De hecho, una idea que tenemos en el proyecto es hacer una antología de la presencia de Dios, o de Dios en la poesía actual, desde 1970 hasta el 2020, y contamos con el asesoramiento de Jaime Siles. Por lo tanto, es un proyecto bastante ilusionante.
Realmente me ha llamado la atención la variedad y la fuerza con que Dios se hace presente en la literatura hispánica, que ya digo, yo conozco menos por ser filólogo clásico. He extraído del libro, he querido extraer pues, las metáforas sobre Dios que me parecían más significativas. Y de todas esas metáforas he extraído unos textos que no son pocos, que son los que les he entregado. Leyendo estos textos me ha parecido ver distintas áreas temáticas, es decir, en un primer momento, digamos, metáforas sobre la naturaleza de Dios, ¿no? ¿Quién es Dios? En un segundo momento, un segundo área, pues la naturaleza extrahumana en la que el hombre vive, que es muy abundante en la poesía relacionada con Dios. En tercer lugar, lo que he titulado Dios humanado y humanante, pues por parafrasear un poco a Juan Ramón con lo de Dios deseado y deseante, que es, digamos, los antropomorfismos, digamos, de Dios, las metáforas que convierten a Dios en un ser humano, en un hombre, ¿no? Teniendo en cuenta que desde el punto de vista cristiano, desde el momento en que se cree en la divinidad de Jesús, en la divinidad de Cristo, hombre, claro, en muchos casos lo que teóricamente puede ser una metáfora relacionada con un ser estrictamente espiritual, si ya se está pensando en Cristo ya deja de ser metáfora. Por eso en el caso de la poesía digamos, realizada por un cristiano o con una concepción evangélica de Dios, eso hay que tenerlo en cuenta. En cuarto lugar sería Dios dudado y creído, el fenómeno del agnosticismo, de la duda ante Dios y también de la certeza, de la fe. Y finalmente, con unas palabras de San Agustín, Dios más íntimo a mí que yo mismo, lo que he puesto es textos en los que se habla de la relación directa o personal con Dios, ¿no? No voy a leer todos los textos porque quizá es excesivo, pero sí vamos a ir leyendo algunos. Ven que debajo de cada texto aparece el autor o la autora. Todos estos textos proceden literalmente del texto de la antología de Ernestina, ahí donde pueden encontrar la poesía completa, el poema completo, el nombre, etc., ¿no? Normalmente en la selección de estos textos hay como una evolución desde una concepción de Dios, podríamos decir, de filosofía natural, una concepción de Dios, de un teísmo natural, hasta llegar a unos textos más directamente inspirados en la Biblia o inspirados en el Evangelio y, por tanto, en un plano ya que va más allá de lo natural, que podríamos llamar sobrenatural. Por seguir también un poco el itinerario, ¿no? que puede verse en cada persona, digamos, de la razón a la fe o de lo natural a lo sobrenatural. La verdad es que lo más interesante de esta comunicación era leer los textos de los poetas y yo ya he hablado demasiado, ¿no? Vamos a ver qué dice Juana de Ibarburu. La belleza y el bien que no se miden, el carbón superado en los diamantes, el fuego alado y el alado aire, todo está en ti, todo eres tú eres, oh Padre universal, extenso Padre. Por mi perfecta célula y el alma que a ti elevo en jornadas de alabanza, por la piedra que calla, por el río que canta, gracias, Señor, mi Dios, tan necesario que hasta el monstruo te ama. Esa metáfora de Padre extenso nos puede parecer en cierto sentido un poema panteísta, pero después el yo de la poeta, adorante e interlocutor de Dios, también nos hace entender a Dios como un sujeto a la que se dirige el poeta. En cualquier caso, es un texto en el que esa naturaleza
lleva a descubrir a Dios y a mover al agradecimiento. Tu palabra no muere, nunca muere porque no vive. No muere tu palabra omnipotente porque es la vida misma y la vida no vive, vivifica. Unamuno. Luz inmortal, Señor, luz de los cielos, fuente de amor y causa de la vida. Enrique Díez Canedo. Son símbolos fundamentales, la vida, la luz, que los encontramos en la Biblia, los encontramos en otras tradiciones religiosas, pero que siguen vivos, que es lo que a mí me interesa descubrir, que siguen vivos en la poesía contemporánea y además siguen vivos con una voz propia, que siempre le añade algo, lo varía. Dios deseado y deseante, siempre verde, florido, fruteado, y dorado y nevado y verdecido, otra vez, Juan Ramón. Para ellos solamente queda tu entraña fría, sordo tu oído fino y apretados tus ojos. Tal el hombre asegura por error o malicia, mas yo, que te he gustado como un vino, Señor. Mientras los otros siguen llamándote justicia, no te llamaré nunca otra cosa que amor. Yo sé que como el hombre fue siempre zarpadura, la catarata, vértigo, aspereza la sierra. Tú eres el vaso donde se esponjan la dulzura, los nectarios de todos los huertos de la tierra. Llamar a Dios amor no es ninguna novedad. Ahora bien, esta metáfora sí, el vaso donde se esponja la dulzura, los nectarios de todos los huertos de la tierra, es lo que dice Gabriela Mistral. Así en tu mano, igual que en el mar, en la mano tuya, abierta, infinita mano ilimitada, que sostiene mi cuerpo sin tensión, tú, el mar, tú, la ola, tu mano, tu ola. Este texto pertenece a un poema que cuando se lee, no es que esté comparando, o sea, no es que haya una especie de panteísmo de Dios es el mar, sino es el símbolo del mar, la inmensidad del mar comparada con Dios, con una concepción muy interesante de, así como una persona podría lanzarse al mar con la confianza de que el mar no le tragaría, el mar no se ahogaría en él. Esa es la manera que ella está pensando en que tenemos que arrojarnos hacia la inmensidad de Dios. Bendice alma mía al Señor, Señor Dios mío, tú eres grande, estás vestido de energía atómica como de un manto. Es interesante, Ernesto Cardenal relee algunos salmos con metáforas completamente actuales, lo cual nos hace ver la vigencia de esos salmos que se pueden leer con las palabras de cada momento. Tú eres el hombre, la razón, la norma, tu cruz es nuestra vara, la medida. Claro, ya cuando aparece la cruz, ya nos damos cuenta de que ya no estamos hablando del Dios Cristo, del Dios evangélico. La medida del dolor que sublima y es la escuadra de nuestra derechura, ella endereza, cuando caído, al corazón del hombre. Nacías como un río de ti mismo, comías de tu ser y en tus orillas comenzabas de nuevo más profundo. Martín Descalzo. Este nacer como un río de ti mismo me parece a mí que es como una manera poética de hablar de las procesiones intratrinitarias, ¿no? De ese movimiento eterno y permanente que hay en la intimidad de Dios. La naturaleza. Unamuno aparece mucho, lógicamente. Dice Cernuda que es el poeta religioso más importante del siglo XX, por lo menos en la literatura española. Con la ciudad enfrente me hallo solo, y Dios entero respira entre ella y yo toda su gloria. A la gloria de Dios se alzan las torres, a su gloria los álamos, a su gloria los cielos, y las aguas descansan a su gloria. No sé por qué, pero este texto me evoca a Toledo, precisamente por ser una ciudad donde hay esa visión tan maravillosa de un lado a otro. Aquí lo interesante es que para Unamuno la gloria de Dios se manifiesta tanto en la creación humana, en la creación humana, las torres, como en la creación divina, los álamos, los cielos, las aguas, y una y otra son como reflejo de esa gloria de Dios. Y yo me pregunto, la escisión entre